Abran sus Biblias, hermanos y amigos, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Llevamos ya algunos mensajes acerca de los 10 mandamientos. Hoy vamos a abordar el segundo mandamiento. Éxodo, capítulo 20. Versículo 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En este vasto universo existen, hermanos y amigos, dos tipos de personas, dos tipos de seres. Están aquellos seres que dependen de alguien. Esta categoría lo engloba todo, desde elefantes hasta las hormigas, desde ángeles hasta demonios, desde seres humanos hasta bacterias. Y también hay un ser de quien todos dependen. Solamente Él es autosuficiente, el gran Jehová, quien dijo a Moisés: yo soy el que soy. Todos los otros seres reciben su sustento y existencia de Él. Él es el único que completamente no tiene necesidad de nadie excepto de sí mismo. Él solo posee en sí mismo el atributo de la autoexistencia. Puesto que Él da vida a toda la creación, desde el objeto más grande hasta la partícula más pequeña, se le debe confesar como el único Dios y Creador. Este Dios, de quien todos los seres dependen de Él, es santo. La santidad de Dios significa, primeramente, que Él es completamente diferente a toda su creación. Él es el Creador único y está en control total de todo lo que ha hecho. En comparación con Él, todos nosotros estamos limitados en todo lo que podemos hacer. Nuestras vidas en la tierra son relativamente cortas. No es así con Dios. Él es inmortal y puede hacer todo lo que en su buena voluntad decida sin tener absolutamente ninguna limitación. Decir que Dios es santo es, entonces, decir que Él es único, totalmente distinto de su creación. Hemos estado considerando la semana pasada el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy abordaremos el segundo mandamiento: no te harás imagen, ni te inclinarás a ella. Esto es, no adorarás ídolos. En primer lugar, veamos la necesidad del hombre de querer ver a Dios. ¿Por qué Dios hizo esta distinción entre hacer ídolos y no tener dioses ajenos? Dios es muy sabio como para repetirse innecesariamente. Parece que cometer el primero significa quebrantar el otro. El primer mandamiento establece la clase de Dios que adoramos. Él es el único, como hemos dicho y hemos estado viendo. Nunca ha habido ni nunca habrá ningún otro Dios. La naturaleza de Dios que se muestra en la Biblia no le pone por encima de los demás dioses, sino que afirma que todos los demás dioses creados por la imaginación humana no son dioses de ninguna clase. Entonces, adorar cualquier otra cosa es no adorar en absoluto. El segundo mandamiento se centra en la facilidad con la que quebrantamos los demás mandamientos.
no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Y ahí se podía haber quedado el Señor, pero no. Por nuestra facilidad que quebrantamos los mandamientos del Señor, tuvo que ser más explícito. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Como vimos, los hombres y mujeres no encuentran difícil creer en Dios, pues la evidencia está en todas partes. El mundo entero se encuentra sin excusa para el escepticismo, porque creer en Dios es lo más natural y obvio. No hay excusa en la humanidad. Es lo que nos dice Pablo en Romanos 1. La humanidad no tiene excusa. El ser humano tiene un alma viviente y por ello tiene la necesidad de adorar, porque ha sido hecho para ello todo ser humano. Pensamos en la eternidad porque Dios la ha puesto en el corazón del hombre. Tememos la eternidad porque sentimos nuestra responsabilidad ante Dios, nuestro Creador. Porque hemos sido hechos así, para adorar a Dios. En los tiempos de Moisés, las naciones alrededor no carecían de ídolos. Tenían una gran cantidad de deidades y por encima de ellas estaba Baal, el dios de la tormenta, y Dagón. También había diosas. Estaba Asera, Astarte y Anot, las diosas del sexo y la violencia. Baal tenía forma de toro y Asera de vara tallada. Cada dios se representaba por su forma física y ese era el ídolo. El mundo antiguo no podía creer en un Dios que no pudiera ser visto, y eso era la singularidad de la fe de Israel. Su Dios era invisible. Cada ciudad pagana tenía sus dioses, templos, sacrificios, sacerdotes, sacerdotisas y prostitutas del culto. Posiblemente algunos utilizaban el sacrificio humano en sus ritos y otros practicaban el sacrificio de infantes relacionados al culto al dios Moloch. Dios comenzó sus mandamientos ordenando: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque sabía que la humanidad iba a creer en Dios o en dioses y que por tanto debíamos saber cuál era el Dios único y verdadero. Dios después añadió el segundo mandamiento, porque sabía que nuestro siguiente paso sería decir: no podemos entender a este Dios, es demasiado grande para nosotros, lo reduciremos a un tamaño que podamos comprender. De modo que el hombre haría un Dios de tamaño humano por medio de materiales como piedras, maderas o metales preciosos. Dios dio el segundo mandamiento para proteger el primero. Una buena ilustración de ello es la historia del becerro de oro en Éxodo 32. El pueblo quería a Dios. Habían oído la voz de Dios a través de Moisés. Habían visto y oído los truenos y los relámpagos y tenían la terrible sensación de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero todo esto era demasiado para ellos. Ellos querían un Dios que pudieran ver, sentir, tocar. Un Dios que pudieran controlar. Cuando Aarón derritió el oro del pueblo, que voluntariamente dieron sus zarcillos y collares, salió la figura del becerro. Esto no quiere decir que el becerro salió así como por magia. Derrite el oro y sale un becerro. No. Miren en Éxodo 32, versículos 2 al 4.
Capítulo 32, versículos 2 al 4. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, el pueblo de Israel estaba tan infectado de idolatría egipcia después de 400 años de esclavitud en Egipto. El toro Apis había sido adorado en Egipto como un símbolo de fertilidad y fuerza. El toro era también una de las 3 representaciones de Faraón, junto con el león y el halcón. En Egipto el toro Apis era un animal vivo que recibía grandes honores y adoración ante la multitud durante su vida, aproximadamente unos 18 años. Cuando el toro Apis moría, era enterrado con todos los honores en los grandes panteones de los muertos, y los sacerdotes recorrían Egipto para encontrar el nuevo becerro que llevar triunfalmente a su especial casa de Apis. Ese deseo de visualizar a nuestro Dios es muy difícil de reprimir. Se esconde tras la mayoría de las imágenes, por ejemplo, de María, de los santos y de las imágenes que se asocian al culto cristiano. La idolatría está arraigada en el ser humano desde su caída. La idolatría convierte a la humanidad en una burla. Es la pintada del diablo sobre toda alma del adorador de ídolos. Por eso los profetas del Antiguo Testamento se reían de los ídolos de las naciones. Isaías se burla de ellos y de los que los hacen y los adoran. Y el profeta manifiesta la ridiculez de aquel hombre que es carpintero y sale al bosque para buscar un árbol, y cuando lo encuentra, lo tala y se lo lleva a su casa, lo mira de arriba a abajo y dice: este es un buen árbol. La mitad de él servirá para hacer un buen fuego para cocinar mis alimentos, y de la otra mitad saldrá un bonito ídolo. Isaías se burla de aquellos que hacen los ídolos y a aquellos que ponen su confianza en ellos. Y parafraseado, eso está en Isaías, dice así: vuestros ídolos tienen ojos porque los hicisteis cuidadosamente, pero no ven nada. Les tallasteis oídos, pero no oyen. Les disteis boca y servís comida cada día ante ellos, pero ¿acaso comen? Si lo podéis permitir, los cubrís de plata, pero los cubráis de plata o no, se acaban pudriendo. Aún algunos de ellos los cubrís de oro, y por si acaso alguien se los lleva, encadenáis a vuestros dioses de oro, para que nadie se los lleve. Jeremías también se refiere a los ídolos como espantapájaros en un campo, en un melonar. Son espantapájaros. Y luego se mofa también Jeremías, dice: no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No valen para nada. No son nada. Una de las historias más patéticas sobre la idolatría que hay en la Biblia se encuentra en Jueces 18. En el tiempo de los jueces, la tierra estaba totalmente sin ley. Cada uno hacía lo que bien le parecía, nos dice el relato. Un suceso que vemos allí en Jueces 18 es una parte de la tribu de Dan, salieron de donde estaban para sentarse en Lais, y allí había un hombre que se llamaba Micaía y tenía un levita en su casa para que cuidara de su religión por él, y su religión se encarnaba en una colección de ídolos domésticos que él había fabricado. Cuando llegaron los hijos de Dan, irrumpieron en su casa, robaron los mejores ídolos y se fueron llevándose al levita consigo.
Micaías salió tras los 600 jinetes de Dan. Pero los hijos de Dan se volvieron y le advirtieron: ¿qué tienes que has juntado gente? No des voces contra nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan. Y Micaías respondió: tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¡Qué patético! Tomasteis mis dioses que yo hice, ¿qué más me queda? Cuando Adán y Eva escucharon la otra voz en el huerto y cayeron en pecado, todos los aspectos de su vida se vieron empañados y corrompidos. Como resultado, nuestra naturaleza está totalmente arruinada por el pecado. Lo mismo sucede con nuestra alma, la parte que fue creada para adorar a Dios y mantener comunión con Él. En lugar de adorar y glorificar al invisible, aunque santo y todopoderoso Creador, la gente adora ídolos hechos por ellos mismos porque tienen la necesidad de ver, tocar y que ellos puedan controlar a ese Dios. En segundo lugar, después de haber visto la necesidad que tiene la gente de poder ver a Dios, quiero que veamos los ídolos de nuestra generación. Hermanos y amigos, un ídolo es aquello que representa a Dios, es un objeto de veneración religiosa, afectiva o devoción que suplanta el lugar de Dios, ya sea conscientemente o inconscientemente. Eso es un ídolo. En el Antiguo Testamento los ídolos se referían a los dioses de todas las naciones. Pero en el momento que Pablo escribía su carta a los cristianos de Colosas, el significado de la palabra ídolo ya se había ampliado a cualquier cosa que se convierte en el centro y la meta de nuestras vidas. Eso es un ídolo. El segundo mandamiento que estamos considerando hoy no se opone únicamente a la adoración de ídolos. Dios advierte cuidadosamente al pueblo de no fabricarlos siquiera. Dios no está advirtiendo aquí solamente contra la adoración de los ídolos. Esta prohibición viene incluida en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que está prohibiendo crear cualquier cosa que sea susceptible de ser adorada. El predicador Thomas Watson nos recuerda sabiamente que si el primer mandamiento va dirigido en contra de la adoración de un Dios falso, el segundo mandamiento va en contra de la adoración del Dios verdadero de forma falsa. Tenemos que tener cuidado. Cuando el pueblo de Israel adoró a Baal y a Dios, estaban siendo peores que las naciones de las que habían sido redimidos. Hoy no adoramos a Baal, el dios de la tormenta. Pero hay dioses religiosos y seculares adorados aún entre aquellos que profesan el cristianismo. Tristemente, la naturaleza caída del hombre no conoce límites. Dios nos dio dos ayudas visuales para el culto: el bautismo y la cena del Señor. Esas son las dos ayudas visuales que el Señor nos ha dado. Pero aún de estas dos ayudas visuales se ha abusado. Algunos que profesan ser cristianos toman el agua sagrada del río Jordán y le atribuyen alguna clase de poder sobrenatural. En otras religiones pasa igual. El río Ganges en la India y el río Nilo en Egipto han sido idolatrados. Algunos creen que el pan y el vino de la comunión les confiere algún poder
o el bautismo en sí también confiere algún poder en la persona que se bautiza. En el caso del pan y del vino, porque piensan que se convierten literalmente en la carne y la sangre de Cristo. Y aunque tienen una intención simbólica solamente para nosotros, el hombre lo ha convertido en ídolos, el pan y el vino. Un crucifijo, igual que una cruz, puede convertirse fácilmente en un ídolo. Para otros la idolatría puede ser más sutil. Puede tratarse de un anillo, un collar, un colgante, una pulsera que te regalan. Toma esta pulsera, te va a dar suerte. Una pulsera en el tobillo. O aquí me regalan una pulsera, una corbata. Puede convertirse en un ídolo también. Cualquier cosa que llevemos con nosotros porque nos hace sentir más seguros y más confiados es un ídolo. Suplanta a Dios. Es un ídolo. Todo aquello que nos haga sentir más seguros y confiados. Las ayudas para curar por la fe, por la oración del evangelista. Eso es idolatría. Mandar pedazos de tela bendecidos por la oración del evangelista es idolatría. Cualquier cosa, desde la austeridad religiosa hasta la glotonería secular, puede convertirse en idolatría. El fariseo religioso y el hedonista secular son lo mismo, idólatras. El indígena primitivo que adora una piedra o un palo, como el hombre moderno director de una empresa que especula con las acciones y cuya motivación es la avaricia por tener más dinero, ambos son idólatras. Porque el dinero se puede convertir en un ídolo. Porque te proporciona seguridad y confianza. La idolatría no es simplemente un hábito de culturas primitivas o modernas. Es la rebelión del hombre contra su Creador. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios y sus leyes es idolatría. Uno de los principales ídolos de nuestra sociedad hoy en día es el sexo. En nuestra sociedad se le da mucha importancia al placer sexual. Es un ídolo. El sexo. Desde muy jóvenes se les proporciona desde las instituciones educativas las herramientas para poder conocer y explorar su cuerpo y proporcionarse placer, desde pequeños ya, desde muy jóvenes. Porque se ha enfatizado mucho en el placer. La mayoría de las películas tiene contenido de sexo. En la década de los 80 los jóvenes tenían su primer contacto sexual con 15, 16 años. Hoy en día ya hay niños que con 9, 10 años ya han tenido su primer contacto sexual. Dios ha establecido dentro del matrimonio que dos personas, hombre y mujer, puedan disfrutar del sexo. Dios lo ha creado. Fuera de lo que Dios ha establecido, el hombre lo corrompe y se convierte en un ídolo, degradándose a ambos porque no se sujetan al modelo de Dios establecido.
Es el pensamiento griego de siempre. Aquello que te hace sentir bien no puede ser malo. Se busca la gratificación del placer sexual y se obtiene tratando a los demás como juguetes con este propósito. Otro ídolo de nuestra sociedad es la avaricia. Pablo escribió una lista de los distintos pecados que forman parte de lo que llama lo terrenal, y dice así: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, y lo califica este último de idolatría. Cuando Pablo escribió sobre la avaricia como una forma de idolatría, destacó que no solo se trata de convertir lo que tenemos en un ídolo, que también, pero no solo trata eso, de convertir lo que tenemos en un ídolo, sino lo que no tenemos. La avaricia no consiste solo en tener posesiones, sino en ansiar más. Más. El ojo de la envidia está descontento no solo porque no tengamos lo suficiente, sino porque otros tengan más que nosotros. Eso es idolatría. En la actualidad el ídolo de muchos es la Lotería Nacional. Ahora en Navidad lo veremos. Los décimos de lotería, colas inmensas en Doña Manolita, en la Puerta del Sol, la Gran Vía, el Euromillón cada día, el cupón de la 11, la quiniela de fútbol. Este es el ídolo número 1 de millones de personas alrededor de todo el mundo. La avaricia. Desear tener más. Más. El amor al dinero y a las posesiones que no tenemos. De igual manera, el deporte, hermanos, se puede convertir en un ídolo. Es lícito querer mantener sano mi cuerpo, pero ya no es tan sano y se vuelve peligroso cuando quiero verme bien físicamente para que los demás me vean. Podemos caer en el cuidado excesivo del cuerpo y que honremos más nuestro cuerpo en lugar de honrar más a Dios. Las aficiones y el ocio se pueden convertir en idolatría cuando toman el lugar de la adoración a Dios, cuando guía más nuestra atención y nuestros afectos que la llamada de Dios a buscarle en la lectura de la palabra y la oración. El alcohol se puede convertir en un ídolo por lo que nos proporciona. Pablo escribió: todo me es lícito, pero no todo conviene. Encontramos en el alcohol, en el vino o en cualquier otra sustancia una gratificación física y lo usamos porque nos sentimos mejor también. ¿Cómo nos hace sentir? ¿Dónde está el límite? Nos podemos sentir tristes o bajo tensión y recurrir a beber más de la cuenta en una cena o un almuerzo porque nos proporciona placer y nos hace sentir diferentes. En vez de buscar en humildad al Señor, cuando estamos bajo presiones, usamos este ídolo porque nos gratifica, nos inhibe y nos proporciona alegría. Este es el ídolo de muchos y el beber en nuestra cultura está muy arraigado. Todos estos ídolos que hemos visto
ya sean religiosos, usados en el culto cristiano, ya sea en nuestra sociedad, que hemos visto toman el lugar de Dios y nos hacen sentir diferentes, más seguros y confiados. Es idolatría. Y sería un buen consejo quitarlos y destruirlos si al examinarnos vemos que rivalizan en contra de nuestro verdadero Dios. Y nuestra disposición a hacerlo es una prueba fiable de si se ha convertido en un ídolo o no. Si nos cuesta, es que es un ídolo. Porque desarraigar un ídolo cuesta. Mucho. Mucho. Ya sea un animal, ya sea una persona, ya sea una sustancia, ya sea algo que has estado confiando en ello, que te proporciona placer, seguridad. Por último, hermanos, la advertencia de Dios en el mandamiento. Vamos a considerarla. Amigos y hermanos, podemos preguntarnos, ¿realmente importa si los hombres y mujeres pueden crearse o no sus ídolos? ¿Importa verdaderamente? Sí que importa, porque la idolatría reduce a Dios al tamaño que encaja con nuestra capacidad de comprensión. Pablo nos habla de cuál es la conducta de la raza humana. Dice en Romanos 1, 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La idolatría le quita a Dios el honor que le corresponde. Dios afirma de sí mismo que es un Dios celoso. En el capítulo 20 de Éxodo, versículo 5, esta palabra en el hebreo de Éxodo 25 no contiene, hermanos, la idea de furia colérica, menos aún de envidia vengativa o de temor orgulloso a verse Dios desplazado, no considerado. Nosotros sí podemos caer en eso, pero Dios no. No es esa clase, en la palabra hebrea no contiene eso. Significa, cuando dice que Dios es celoso, significa que Dios protege su honor y es intolerable con la desobediencia. Pero Dios es protector e intolerante también para nuestro beneficio. El celo de Dios por sus criaturas no es envidia posesiva, sino furia protectora. Es un Dios que quiere que le adoremos solo a Él, pues solo de esta forma encontramos nuestra realización espiritual, nuestra paz y satisfacción. Hemos sido hechos por Dios y solo para Dios. Nuestra alma está hambrienta de conocer a Dios y cada sustituto es una burla de lo verdadero. Robamos a Dios su gloria y honor que le pertenecen cuando cambiamos, como dice ahí Romanos 1:25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces sí importa, sí importa. La idolatría no solo le roba a Dios su honor y su gloria, sino también nos quita la dignidad como seres humanos. La idolatría es la pincelada que hace Satanás en toda la humanidad.
Cuando un hombre o una mujer depositan su confianza en algo que han creado, ello los reduce al nivel de necios y ciegos ignorantes. ¿Cuándo es que existió la primera religión? Fue en el huerto de Edén. Allí la tentación fue crear una nueva religión en lugar de la adoración a Dios. Es cuando Satanás sugirió: seréis como Dios. Y desde ese día el hombre ha creído que es Dios y se ha adorado a sí mismo. Nadie nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Y hay una causa y efecto de rechazar la verdad, y por ello un declive moral de la sociedad por adoptar la religión de la idolatría. El hombre natural sustituye la gloria de Dios incorruptible por ídolos creados por sí mismo. Lo que sigue es el resultado inevitable: la impureza sexual, las conductas lésbicas, la homosexualidad, la avaricia, el engaño, la malicia, el asesinato, la murmuración y el orgullo son algunas de las formas de maldad que la idolatría degrada a la humanidad. Sí importa si los hombres y mujeres adoran a ídolos, por la terrible advertencia que vemos también en Éxodo 20:5. La idolatría arruina a las siguientes generaciones. Miren la frase de Éxodo 20:5. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Esta afirmación causa confusión en algunos. En otras partes Dios prometió que castigaría a los hombres y las mujeres por su pecado, no por el de sus padres. Ezequiel lo dice claramente en el capítulo 18, versículos 14 y 20. Pero hermanos y amigos, no hay duda de que los hijos sufren en gran manera los pecados de sus padres, no por decreto arbitrario de un Dios vengativo, sino por la ley de causa y efecto. Inevitablemente el castigo que recae sobre los padres suele afectar a los hijos. El hijo paga las consecuencias del pecado del padre y de la madre. Cada generación establece el futuro de la siguiente. La referencia que vemos aquí a la tercera y cuarta generación, hermanos, no pone límites a los efectos del castigo. Continuará más allá a menos que haya arrepentimiento. Eso significa de los que me aborrecen. Continuará más allá, a menos que haya arrepentimiento. En cualquier caso, Dios muestra amor por cualquier generación a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Algunas conclusiones. Amigos, creer en un ídolo puede suponer alguna clase de beneficio psicológico, como vemos hoy en día con las religiones orientales, la nueva era, la gnosis, pero es incapaz de dar fuerza espiritual y vida renovada a nadie. La idolatría es la falsa religión y todo aquel que la practica no entrará en el reino de los cielos. El Espíritu Santo ha dejado claramente en las Escrituras que los mentirosos, los ladrones y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Jesús dijo que la única forma de entrar en el reino de los cielos era por el nuevo nacimiento. Dijo Jesús que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. A continuación explicó lo que esto significaba. Nacer de nuevo es la entrada de Dios, el Espíritu Santo, en la vida de uno. ¿Qué ídolo puede hacer esto? ¿Qué ídolo puede hacer esto? Entrar en la vida de uno y transformarla. Si hay algún espíritu asociado al ídolo, viene de Satanás y no de Dios. Por el contrario, el Espíritu Santo da vida, poder, gozo y paz. Dios dignifica, nos hace dignos a nosotros los humanos al ordenarnos que dejemos los ídolos a un lado y le adoremos solamente a Él. Nos honró más aún al hacer eso posible. ¿Sabes cómo lo honró? Nos honró el increíble paso de la encarnación. Cuando Dios se hizo humano en Cristo, es la invitación que Dios nos hace para que encontremos nuestro verdadero valor y propósito en esta vida, encontrando al Dios verdadero, no en un ídolo. Hermanos, qué sutil es el pecado. Por causa de la corrupción que está en nosotros, podemos hacer ídolos de aún cosas lícitas y buenas en sí mismas. Podemos convertirlo en un ídolo. Eso nos advierte, hermanos, cuán vigilante hemos de estar. Cuán vigilantes. Constantemente hemos de examinarnos para que aquello o esto o otro no ocupe el lugar de Dios. No ocupe el lugar de Dios. ¿Tienes identificado tus ídolos? Todos tenemos ídolos. ¿Tienes tú identificado tus ídolos? ¿Ves que ejercen poder y dominio sobre ti? Identifícalos, confiésalos a Dios y arrepiéntete. Y busca constantemente la gracia de Cristo y su poder. Destrúyelos, derríbalos y destruye tus ídolos. Padres, cuánta responsabilidad tienen de mostrar a sus hijos al único Dios vivo y verdadero y enseñarles a que adoren solo a Él. Solo a Él. Tú mismo tienes que conocer más y más al Dios verdadero y adorarle como Él te manda. Y poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde en tu vida. Porque así, padre, madre, enseñas a tus hijos cómo vivir. Y si tu prioridad no es Cristo, les estás mostrando verdaderamente cuáles son tus prioridades y le estarás pasando tus ídolos a ellos. Tus pecados afectan a los demás y en especial a tus hijos. ¿Qué implicación principal tiene para nosotros que Dios es único y no hay más? Pues hermanos, someternos a este gran Dios, reconocer nuestra total dependencia de Él y vivir para Él y para su gloria. Y estemos agradecidos a Dios por su bondad y benignidad al darnos sus mandamientos. Dios es muy bueno, nos ha dado estos mandamientos. Y gracias debemos dar al Señor por ser celoso, porque no solo preserva su honor y gloria, sino que también garantiza nuestro bienestar espiritual para que le adoremos como Él ha mandado y encontremos nuestro deleite y gratificación al hacerlo. Estas son las implicaciones que podemos ver aquí. Hay muchas más, pero estas son las que podríamos meditar en ellas y aplicarlas a nuestra vida. Dentro de 2 domingos, porque el siguiente domingo en la Cena del Señor consideraremos el 3er mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Que el Señor nos ayude.
Vamos a orar.